En la foto de la realidad, una línea crea el espacio. Un punto nos hace poner la mirada más allá. Entrevistas fuera de agenda, para escaparnos de lo urgente y quedarnos en eso que nos importa. Punto de fuga. Un encuentro sin reloj. Una hora fuera de los radares. Capítulo 3. Lula Bertoldi. Bueno, en el capítulo 3 de Punto de Fuga, acá en la Radio Pública del Oeste, recibimos a Lula Bertoldi. Muchas gracias, Lula, por estar acá. Gracias. Aprovechando las circunstancias que me traen para acá, me tomé este ratito para charlar con vos con un gran gusto. Las circunstancias es el show de Eruca Sativa, en un rato en el Teatro Ituzaingó, en el Gran Teatro Ituzaingó, con motivo de la Semana de la Memoria, una semana muy movilizante, en estos tiempos también. ¿Cómo lo vive? Te iba a preguntar cómo lo vive el rock, pero bueno, ¿cómo lo vive Eruca Sativa y en tu historia en el arte? ¿Cómo vivís esta semana? Bueno, siempre con mucha apertura a escuchar a quienes tienen la voz, ¿no? Nosotros somos simplemente tal vez el transporte para llevar otras voces o que las voces que tienen que hablar hablen. Entonces, bueno, esta semana se pone especial foco mediático, ¿no?, en este asunto. Entonces nosotros también aprovechamos para amplificar esa bandera que llevamos todo el año en todos los shows, que es la de la memoria, de la verdad y la justicia. En todos nuestros shows está presente. Es algo que llevamos y que defendemos año tras año como algo que tiene que ver con nuestra forma de vivir y de hacer arte también. Así que, bueno, esta semana es particular, más que nada por eso, porque se pone el foco también en la temática, pero es algo que estamos todo el año cerquita de las agrupaciones de hijos, de abuelas, de madres, de nietes, y bueno, son personas que están bastante en nuestros shows, que vienen, que se acercan, que bueno, estamos haciendo tal cosa. Y este año particularmente, los 50 años, también son fuertes, que son 50 años para empezar, y segundo porque, bueno, los discursos de la gestión actual también son muy provocadores, ¿no? Tienden a provocar en estas fechas puntualmente, así que con más razón nos acercamos a todas las agrupaciones que necesitan que la sociedad hoy esté escuchándolas. Y justamente hablabas de los discursos que predominan hoy. Pareciera incluso que más que negacionistas, hasta hay discursos reivindicadores de este periodo histórico nefasto de la Argentina. Digo, ¿cómo una banda de rock, cómo se relaciona con eso, teniendo en cuenta que no es común que las bandas tomen posiciones, o no todas, algunos se cuidan? Digo, ¿ustedes siempre tuvieron en claro eso de fijar una postura, decirla, estar en un lugar, poner el cuerpo? Sí, incluso nuestro primer disco está nuestro himno, por así decirlo, entre comillas, dedicado a aquellas personas que han puesto su vida en reconstruir un pedazo de la historia que nos fue negado. Esa canción se llama Para que sigamos siendo, está nuestro primer disco, y en ese primer disco también aparece el loguito, ¿no?, de abuelas y el número de teléfono. Entonces ya desde que empezó la banda hace 20 años, traemos siempre a la actualidad o a la actualidad de la banda cómo está esta situación, ¿no? Creo que bueno, que este gobierno, si hay algo por lo que se caracteriza, es por un discurso cruel, y eso es lo más triste, no solamente de la provocación, sino la crueldad, la falta de empatía por situaciones que tienen que ver con la identidad de las personas. Es muy grave eso, ¿no? Porque también esa identidad construye la identidad de todos y de todas. Entonces, esa falta de empatía, podría decir, ¿no?, la redundancia, tiene que ver con la falta de empatía del pueblo argentino, ¿no?, de quiénes somos y quiénes cuentan la historia y cómo la cuentan, ¿no? Como que siempre está esa gran frase que dice que la historia la cuentan los que ganan. Entonces, cómo decidamos seguir contando nuestra historia va a ser una forma de olvidar o de recordar. Y eso es una decisión clave, ¿no?, para nosotros como argentinos y argentinas. Sin ir más lejos, la memoria es algo que nos está faltando en este momento.
por todo lo que estamos reviviendo, diría yo, no viviendo, estamos como reviviendo un pasado nefasto que mucho tiene que ver con las políticas económicas de esa época, de hace 50 años. Entonces, la memoria es algo que siempre hay que tener bien despierto y bien regado, diría yo, como una planta que necesita que la reguemos todo el tiempo, porque uno dice, bueno, listo, eso ya pasó, ya lo hablamos, ya lo discutimos, ya lo debatimos, ya fuimos a juicio, ya nunca más. Sin embargo, volvemos hacia atrás en muchas cosas. Bueno, el tema de las políticas económicas es una muy clara, pero el tema de esto, ¿no? De negarnos a recordar tal cual fueron las cosas. Ahora vamos a volver a la coyuntura y al momento que estamos atravesando como país, pero también hablando de memoria, así decías, hacías referencia a los inicios de Eruca hace 20 años. Te llevo más atrás y te llevo a Sunchales, a ese lugar donde vos naciste, donde creciste. Santa Fe. Santa Fe, tu primera banda. ¿Cómo fue ahí tu primer contacto con la música? Había como dos lados. Un lado era mi casa, o sea, estaban los dos juntos, pero por los dos lados había mucha música dando vueltas. Uno es que mi casa, mi papá escuchaba mucha música y coleccionaba discos y tenía programas de radio. Entonces con mi hermana le robábamos los CDs, los llevamos al cuarto. Mi papá también hacía pedidos de música, de discos, y le venían las cajas y comprábamos y sacamos, mirá, llegó el disco de tal, este nuevo. Mi viejo siempre muy melómano, ¿viste? Y muy conocedor del rock y de otras cosas, pero sobre todo del rock. Y por otro lado, mi abuela materna, que era la música de la familia, directora de coro, profesora de folclore, y quien nos fue tirando instrumentos así medio a mi hermana y a mí, diciéndonos, che, tendría que aprender teoría y solfeo, a tocar el piano. Y ella me regaló mi primera guitarra. Entonces como que en eso, uno más del lado de escuchar rock, claro, y el otro lado de tocar música. Y en esos discos, ¿te acordás de lo primero que te flasheó, que dijiste, ¿qué es esto? Sí, me acuerdo, tengo un recuerdo muy vivido de mi viejo poniendo en el living de mi casa, donde tenía el equipo de música, Susanita de Los Redondos, como tenía una letra graciosa, y decía, Susanita, tan bonita, una nena que tu padre... Y la letra decía, una nena que tu padre trajo, qué sé yo. Entonces mi papá nos ponía a mi hermana y a mí esa canción y bailaba así como rock and roll. Pero me lo acuerdo muy, muy presente eso, como una canción que escuché cuando era chica, que después se transformó en uno de mis discos favoritos, luego suelto por tratado, de Los Redondos, pero me lo recuerdo como esos primeros recuerdos de cosas que sonaban en mi casa, ¿no? Mi viejo, bueno, muy fan de Floyd, de Spinetta, de Los Redondos, entonces como que había mucho de eso dando vuelta. Y alguna vez dijiste que la década así que más te gusta para mirar la música, para ir a buscar, es los 90. Ay, sí, es mi década favorita. Sí, me encanta. Bueno, Lobo Suelto Corredatado está ahí. De los 90, sí. Y bueno, muchos discos de rock mundial, ¿no? Como claro, que han cambiado la historia, para mí tienen que ver con los 90, el grunge, bueno. Todas las épocas tienen su gloria, pero para mí la de los 90 fue una gran época. Y bueno, ahí a mediados de los 90 más o menos empezás a tocar la guitarra, sí, siendo muy chica. ¿Cómo fue eso? Claro, porque yo arranco a los 12 a tocar, debo haber tenido, en los 12 debo haber tenido, 97 por ahí. 99, 98, por ahí, sí, 97, 90... Y bueno, ahí arranqué con mis bandas, como quien no quiere la cosa, porque en Sunchales, lo lindo de haber crecido en ese pueblo que en ese momento no era tan grande como ahora, que es una ciudad más grande, es que, claro, si tocabas la guitarra y ponías el amplificador, capaz que alguien pasaba por la vereda y escuchaba, claro. Y así fue como pasé un día por una sala de ensayo y me metí a una sala, y a mí me pasó al revés. Después yo estaba con mi banda ensayando y me pasó un chico, me dijo, che, te escuché tocar la viola y cantar, ¿no querés cantar en mi banda? Y así, muy loco eso, porque es muy de pueblo, ¿viste? Sí. Que de otra forma tal vez no sé cómo se hubiera dado en una ciudad más grande. En ese caso me pasó así y fue re loco eso, porque empecé tocando la criolla en asados de mi casa y después terminé con un amigo que me dice, yo toco la guitarra eléctrica y te la presto para que toques. Yo con la guitarra eléctrica por primera vez, después mis viejos me regalan a los 15 mi primera guitarra y mi amplificador.
Y me junto a tocar con esos chicos, pasa otro chico, como te digo, por la vereda y me ve, yo estoy armando una banda y me meto a tocar en la banda y así. Ahí viene Elemental. Elemental. La primera, que es por la vereda por donde pasa este chico, yo ya estaba tocando con esta banda que se llamaba Elemental, que nunca llegó al vivo. Murió en el garage. O sea, fue ahí y tocábamos y nos cagábamos de risa. Y yo tocaba la guitarra, después tocaba en un tema el bajo, después en otro tema tocaba la batería. Dependiendo quién se supiera cada tema, íbamos rotando. Y sí, ahí arranqué a tocar la guitarra. Y uno de estos chicos es el que te convoca después para la Morrison, que es ya la banda más donde te vas de gira, ¿no? Donde sí, bueno, pasa por la vereda el saxofonista de la banda. Era una banda medio ricotera, ¿viste? Tenía saxo, bueno, así como riffs y qué sé yo. La banda que se estaba desarmando en Sunchales, una banda que en ese momento convocaba a mucha gente, se llamaba La Dolly. Y La Dolly se separa, y ahí fue como las noticias, ¿viste? De Sunchales. Después se separó La Dolly, no. Claro, una banda súper allá que movía a su gente. Entonces estoy hablando de la época previa al rock chabón, ¿no? Claro. Y yo en ese momento como que medio que me metía a tocar en esas bandas que estaban como en ese género, ¿no? Me siento como que también en un momento yo toqué en bandas que empezaron a mover ese género y nada, me siento súper identificada. Tocamos con La Mancha de Rolando, ¿con quién más tocamos? Con Cielo Raso, bueno, como todas esas bandas que empezaban como a surgir, éramos contemporáneos. Sin redes aparte, ¿no? Cuando era mucho el boca a boca, había una militancia del rock barrial, ¿no? Muy under todo. Y ahí armamos la Morrison, que la Morrison duró muchos años, la verdad. Casi llegamos a grabar un segundo disco, porque en esa época era más difícil todavía grabar un disco. Que el disco lo grabamos como pudimos en una salita así. Que es Tangópolis. Que tiene ¿cuánta información que tenés? Tiene una referencia ricotera, ¿no? Muy, todas tienen. Éramos muy ricoteros, lo sigo siendo, pero digo, en esa banda éramos muy ricoteros. Escuchábamos Héroes del Silencio, Lo Redondo, La Renga, La Mancha. Y bueno, nada, tocamos mucho por Santa Fe, por Córdoba, vinimos a tocar a Buenos Aires también. Y bueno, esas circunstancias donde yo también ya me estaba por ir a estudiar afuera, o sea, fuera de Sunchales, me fui a vivir a Córdoba a los 17. Seguí un poco con la banda, empecé a armar bandas en Córdoba. Entonces, entre medio que volvía los fines de semana ensayaba, era todo medio un quilombo, claro. Pero bueno, vida de estudiante, ¿no? Como que no te importa, no dormir, ¿viste? Llegar a rendir un final y haber pasado 3 días de largo, ¿viste? Bueno, así. Y en esa época en Córdoba, en una de esas noches de que salimos con los amigos de la facultad, fuimos a ver una banda que se llamaba Lucila Cueva. Y en esa banda estaba Brenda. Y estaban buscando una miembro de reemplazo porque una de las chicas se iba, eran 4 y se iba una y querían seguir siendo 4. En realidad ya eran un trío. Pero bueno, necesitaban una más. Me hicieron como un casting, una cosa así. Me vinieron a escuchar cantar, les gustó. Me metí en la banda y estuve 9 meses ahí tocando en la banda con Brenda. Ahí la conocí a Brenda. Y estas pibas giraban a lo loco. Giraban fuerte. O sea, salían el miércoles, jueves y tocaban jueves, viernes, sábado, domingo. En pueblo, pueblito, barrio, Garzucho que hubiera en Córdoba. Y yo no podía más, estaba cursando y yo para colmo ¿viste? En eso era como muy obsesiva, ¿viste? Con mi carrera tenía que terminar, claro. Mis viejos me rebancaron, siempre me reapoyaron, pero a mí no me daban, no estudiar más, no, era yo reaplicada. Entonces quería estar bien con todo el mundo, ¿viste? Quería estar bien con la banda y en un momento no me dio más. Y 9 meses después parí la noticia, que le digo a las chicas, yo no puedo más, estoy llegando a la universidad sin dormir, tengo que rendir finales, no puedo más, o sea, realmente estoy muy pasada, las dejo, sigan ustedes porque yo no voy a poder. Y bueno, ahí me fui de Lucila Cueva. Y te pregunto, por lo anterior, cuando hablabas del amor, de esa primera experiencia en Sunchales, sí. Que decías que se iban de gira, después también las giras con Lucila Cueva, digo, ¿cómo era en ese entonces, en un ambiente que era y sigue siendo en algún punto bastante machista, sí. Para una chica de 17 años, digo, irse de gira, empezar, digo... Yo te lo voy a decir con el diario del lunes, porque yo en ese momento no tenía la conciencia que tengo hoy de algunas cosas. Y con el diario del lunes, mi diario feminista y defensor de mi lado, defensor de causas que tienen que ver con abrir los escenarios para más mujeres y cuidar a las mujeres, te digo que tuve suerte, pero no todas tienen suerte. Tuve mucha suerte de encontrarme con gente que no me quiso ni abusar, ni violar,
ni pasarme por encima de una forma, ni de subestimarme, pero solo fue porque tuve suerte. Jamás diría que, ay, bueno, pero las chicas tienen que esforzarse porque si no tienen talento no van a llegar. Y si no, mírame a mí, que yo tuve la suerte de que me crucé con varones que me cuidaron, situaciones en las que nadie me hizo sentir pisoteada. O sea, por eso te digo, en todas las situaciones que yo recuerdo, tuve la suerte de que o no me pasó o yo me lo tomé de otra forma por algún motivo, pero no todas les pasa lo mismo. Por lo tanto, es un ambiente, y sigue siendo en muchos aspectos lamentablemente muy machista y muy de subestimar lo que pueda llegar a decir una mujer, lo que pueda opinar o lo que pueda, o las instrucciones que pueda dar sobre su propia música, sobre su equipamiento, sobre su cosa técnica. Entonces, nada, chao. Entonces me parece que, nada, decir eso, que tuve suerte. Pero eras consciente, digo, de que estás de un mundo hostil hacia la mujer. No tanto, no. Fui más consciente más adelante. Después. Cuando me encuentro ya con Brenda en Eruca, empezar a ver cosas, no raras, sino como situaciones donde íbamos al Cosquín y no había otras minas tocando, o éramos nosotros y Gaby de las pelotas, o sea, no había más mujeres. Entonces empezás a hacerte preguntas, che, ¿por qué, viste? Y bueno, nada, todo eso te lleva después. Por suerte vino la ola enorme feminista y nos empapó y nos sacó el velo y decir, che, claro, qué boluda, viste, como esto era lo que estaba pasando. Claro. Y a poner manos a la obra, porque yo me gusta ser parte de la solución más que del problema, ¿no? Decir, ay, está todo tan mal. Bueno, hagamos cosas, hagamos. Me gusta más estar del lado de la queja con acción. O sea, me quejo, pero hago. No del diagnóstico, sino de No, claro. Entonces, bueno, hemos hecho un montón de cosas para tratar de colaborar con algún granito de arena que la causa esté un poco más equiparada. Nombrás el Cosquín y de hecho, si bien fue una lucha de muchos años, pero el Cosquín fue como la gota que rebalsó el vaso, ¿no? 2019, 2018, que genera la ley de cupo. No, en realidad, claro, el decreto se venía tratando hacía un poco menos de un año, veníamos empujando. Y pasó que en el Cosquín se dieron un par de cosas que pasaron al mismo tiempo. Estaba por salir la votación por la ley. Yo me acuerdo que dijimos, che, teníamos 2 shows, uno en el Varadero y otro en Cosquín. Y estaba recaliente el tema, ¿viste? Del cupo. Y pasó que nos llaman al Cosquín al Varadero y dijimos, che, aprovechemos que somos, nada, que estamos poniendo la jeta por toda esta situación, hagamos que nuestro escenario represente nuestra propia lucha, que es que subamos más mujeres. Entonces, tanto el Varadero como el Cosquín, llamamos a un par de colegas que nos gustaba mucho, una rapera, una arpista, una violera, una tecladista. Las invitamos al show y en todo el show de ambos festivales había mucho cupo, digamos. Había mucha piba arriba del escenario. Fue muy lindo eso. La Bruja Salguero también vino. Bueno, dimos la conferencia de prensa, todo el show. Y después de eso, ponele que al otro día salió la frase, esta tan por ahí desafortunada, y se armó todo el debate y después salió la ley. Yo creo que estuvo bueno ese momento porque se armó, viste, run run, que es lo que hace que tal vez a veces se hable más del tema, la gente se saque las dudas, pregunte, lea la ley o pregunte para qué sirve un cupo. Entonces, bueno, estuvo bueno porque al final terminó saliendo. Sí. Decías tu relación con la música en tu casa desde muy temprano, los discos y eso, y hay una relación también desde muy temprano con el feminismo, o quizás un protofeminismo. Sí. Digo, tu abuela en el coro, tu vieja fundó un colegio, ¿no? Sí, yo diría que es como un empoderamiento de mujeres en mi familia, ¿no? Como un medio matriarcado ahí, muy lindo, que lo fui viendo más de grande, ¿no? No es que lo vi de entrada, tengo mujeres como muy power, ¿viste? En la familia, como bien decís, mi abuela materna, mi abuelo la acompañaba a todos lados, o sea, iba junto a ella, la reapoyaba con sus coros, viajaba en colectivo, ella iba con los coros, con esto, con lo otro. Bueno, re inquieta siempre, hasta los 90 años no paró. Mi mamá también con su docencia y fundando su colegio, bueno, yéndose a hacer cursos a todos lados, dando doctorados, bueno, una genia. Aún hoy escribiendo libros. Mi tía también muy para adelante, una mina increíble, una psicóloga tremenda y ahora es actriz también, bueno.
Y bueno, después vino mi hermana. Tu hermana. Entonces como que también hay muchas mujeres en la familia que es como que, viste, había mucha data. Y eso hizo que Y compañeros apoyando. Claro, también. Y eso hizo que haya una reflexión o que esté presente el tema del feminismo, o al revés, o hay una naturalidad como que eran así las cosas. Eso es lo más loco, ¿no? Porque cuando vos estás en un contexto que habilita que estas cosas sean las que pasan, Ujú. es más natural. Como que a mí nadie me tuvo que venir a decir, che, mira, que vos igual siendo mujer podés hacerlo. Era como natural que lo iba a hacer. Pues en mi casa no es que mi papá dijo, no, pero son mujeres. Él no decía no, decía, bueno, yo te acompaño de última, decía. Porque él sabía que tal vez iba a un recital, una cosa de noche, había gente, y me acompañaba. Pero no es que alguien me dio a entender que por ser mujer no lo iba a poder hacer. Entonces es muy difícil que después vos le tengas miedo a una situación o que una situación te pase por encima porque vos decís, pero ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces el contexto también apoyó a que tanto mi hermana como yo nos mandemos y lo hagamos, ¿viste? Lo que teníamos ganas de hacer. No, como te digo, otra vez la suerte, porque tuve la suerte de que ese contexto sea el que tenía yo ahí en mi casa, ¿no? Uh-huh. No a todo el mundo le pasa, no a todas las mujeres, ni siquiera a la mayoría. Y te pregunto, Lola, ahora quiero ir al tema también del mainstream y el rock, pero siguiendo con esta línea del feminismo y de esa lucha, por las juventudes también, y hace muy poquito, en febrero del año pasado, creo, compartiste escenario con Nicki Nicole. Sí, en el Cosquín. En el Cosquín hicieron hicieron Venganza, sí. ¿no? Ella que tiene una letra muy significativa en ese sentido. Sí. Digo, ¿cómo ves esas luchas en los pibes y las pibas que vienen detrás quizás de ustedes, empujando? ¿Cómo lo estás viendo eso? Yo creo que hay mucho cambio, lo veo como que bueno, también es distinto cómo se relacionan tal vez ahora los chicos y las chicas, como más desprejuiciadamente, y eso me parece maravilloso. Pero bueno, también hay veces que veo cosas que no me gustan, que tienen que ver con volviendo al tipo de bajada de línea de la crueldad, ¿no? Uh-huh. De que no hay, a veces, ¿cómo le explicas a los chicos que lo que están viendo en lo que dice el presidente no está bien, ¿no? El bullying, el constante, ¿no? ¿Cómo se dice? Como sí, la chicana, todo eso, la agresión, la falta de empatía, la agresión, la violencia. Entonces no sé qué esperar, ¿viste? Porque no es menor lo que está pasando a nivel... los chicos ven la tele en el celu hoy, ven los recortes en TikTok, no sé, o sea, es como que no es que no lo ven. Hoy los pibes tienen acceso a la tecnología muy temprano, entonces llega esa data, ¿viste? Y tener tan a mano la violencia como una herramienta de comunicación es muy peligroso. Entonces, tengo obviamente todas las esperanzas puestas en que nuestros pibes van a tener otras herramientas para relacionarse mejores que las que teníamos nosotros. Pero después veo estas cosas que me dan un poco de miedo, ¿viste? Porque sí, che, pero estamos renaturalizando que esto es lo que... O sea, que nos vamos a comunicar de esta forma. Me parece un horror. Entonces, como que no sé qué esperar, ¿viste? Eso me da un poquito de temor. Y particularmente en el rock, porque vos dijiste alguna vez que el rock tiene que ser marginal. Sí. ¿No? Que cuando lo pones en el centro de la escena, lo despojás un poco de su esencia. Sí, es un poco así... Yo no diría que tiene que ser marginal. Yo siento que el rock que a mí más me marcó, por lo menos el que me gusta, es marginal en el sentido de que habla de algo que no tiene que ver con el mainstream o con la industria, tiene que ver con otras cosas. Es que, o sea, siempre el rock para mí, desde sus bases, es una filosofía de vida que tiene que ver con ser un poco antisistema. No es que está mal que el rock esté en el sistema, al contrario, está bien. Hay mucha gente que vivimos de esto, ¿no? De hacer música y de tocar, y que obviamente que estamos en el sistema. Pero quiero decir que cuando se vuelve mainstream el rock, el temor más grande es que no pierda su marginalidad. De marginalidad no hablo de que lo van a llegar a ver 10 personas, hablo de que desde qué punto de vista estamos escribiendo, desde dónde, qué estamos contando con historias, con las letras. ¿Qué estamos diciendo? Lo marginal tiene que ver con quiénes cantan o desde qué lugar lo dicen. Sí, incomodar a ese sistema, ¿no? Del cual y hacerte un par de preguntas, aunque sea decir, che, no ser tan conveniente.
no convenir tanto. Me parece a mí que por lo menos el rock, cuando se pone medio ahí aliado de cosas que tienen que ver con el bienestar de la minoría, y no o sea, el bienestar de la minoría poderosa, no de la mayoría popular, y algo raro hay, no sé, es como que no, o sea, no sé, es como que siento que, no es que deja de ser rock, pero pierde su esencia. El rock siento que es una forma de vivir también, es una forma de hacer las cosas, que es diferente. No es que por estar en el mainstream deja de ser rock, pero sí creo que hay que insistir en el mainstream, en que si querés seguir haciendo rock vas a tener que no ser tan... porque, no sé, por ejemplo, La Renga no es una banda mainstream, es una banda muy popular, pero no ha querido transar con cosas que harían que pierda esa marginalidad. Paga un costo. Pagas un costo. Entonces yo creo que, por ejemplo, por eso, no sé, me encanta La Renga, me parece una banda que jamás perdió esos... Esa es la marginalidad de la que hablo. La marginalidad de decir, che, loco, nosotros somos una banda de rock que defiende esto. Punto, ¿me entendés? No hay mucha... Bueno, Los Redondos, digo, yo escuchaba a Los Redondos desde que arranqué a escuchar música, y siento que han siempre sido muy coherentes en esa marginalidad, porque lo digo desde un lugar que no es... A ver, que se entienda la palabra marginal, entiendo, sí. La uso muy en un contexto donde estoy hablando, no es que es marginal porque, bueno. Bueno, pues estar al margen del mainstream, estar un poquito al margen. Sí, y creo que por eso a mí me representa mucho cuando escucho a mujeres haciendo rock desde un lugar muy marginal. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, escucho a Doom Chica, ponele, que hacen un punk rock re duro, como re trash, y decís, qué groso, porque son minas... o sea, contra de lo que se espera de una mina. Eso es lo más marginal que hay. Marginal porque no lo está haciendo nadie. Es como re inesperado. Es como algo que te corre. Me cuesta mucho explicarlo por eso. Porque es como que te decís, ay, pero esto... viste, como que... Sí, produce un extrañamiento. Exacto. Y eso es para mí lo que el rock tiene que provocar. Incomodidad. Hay una incomodidad en generar eso. Y a mí me parece bárbaro. Porque es el lugar donde el rock tiene su peso más fuerte. Que es hacerte algún par de preguntas. Che, pero ¿esto qué es? ¿Viste? ¿Qué onda? Que me interpela. Te pregunto, medio entre paréntesis de la charla, pero porque ¿conociste tuviste posibilidad de conocerlo al Indio? Personalmente no. Él ha tenido unas palabras muy lindas con nosotros en un medio español. Dijo que bueno, que le gustaba mucho lo que hacíamos, o que nos respetaba un montón. Dijo unas palabras muy lindas. Pero yo todavía no tuve ese lujo de conocerlo. No sé si estaría a la altura. Me intimida muchísimo la situación, porque siento que es una persona muy, muy importante en mi vida. Entonces, viste que a veces dices, tal vez, no sé, viste, como que no sé si me animaría, como que me intimida un montón la situación. Pero él sabe que lo amamos y que Seguro. nada, que lo admiramos muchísimo, y que bueno, es una persona que nos marcó desde el cero. Había dicho algo así como que era de todo lo que había en ese momento, En era ese como momento, lo que más le llamaba la atención. Sí, y le llamó más... mucho la atención porque éramos mujeres, o porque, no sé, había como una fuerza en lo que hacíamos, que no sé qué. Y bueno, me parece re valioso eso. Es un fenómeno medio único en el mundo, aparte, ¿no? Único. Del Indio. Único. Los Redondos. Sí. Bueno, nada, era un paréntesis que Sí. te lo quería preguntar por las dudas. Sí, no, todavía no se dio. Volviendo a esto del mainstream que hablábamos, ¿crees también que con el advenimiento de las redes y las herramientas tecnológicas que permiten quizás, no sé si democratizaron más el acceso a la música, esto de que alguien pueda subir un video a YouTube, 20.000 millones de reproducciones, ayudó más a esta cuestión de cuestionamiento del sistema, o a reproducir un poco el statu quo? La industria se aseguró ahí de que se reproduzca. No sé, creo que todo es un poco relativo, porque es una herramienta, y así como un martillo puede ser una herramienta para clavar un clavo, también te puede romper la cabeza. O sea, es como una cosa que puede ser súper violenta o re útil. Entonces creo que el Instagram y todas esas redes, los Reels y todo eso, pueden generar movimientos muy grandes también en la gente. Digo, siempre tengo esa fe en que van a pasar cosas maravillosas también de ver un video y que ese video, viste, como que haga una cosa así en las personas. O ser una persona muy positiva, tal vez. Pero digo,
Después tenés toda la otra, que es la otra parte, que es como más, bueno, los challenges y lo viral, y no sé qué. Bueno, sí, también está esa parte. Pero como todo, creo que también la era de, no sé, los videoclips también pasó, la era de, no sé, el CD, o sea, todo tiene su pro, su contra, y también siempre hay cosas que cuestionan al sistema y que son interesantes. Me parece que también hay mucho de creatividad de las personas ahí desarrollado, que es lindo de ver cómo las personas utilizan su creatividad con una herramienta tan simple como un teléfono. Uh-huh. Me parece que eso es muy... podés decir, sí, la palabra democratizante, o como decir, todos podemos acceder a eso y podemos hacer cosas muy grosas con 2,50 pesos, y te puedes hacer viral de la noche a la mañana, y de golpe pasaste a tener un teléfono así choto para hacer un video con tu creatividad, y llegaste a un lugar y de golpe te están pagando por hacerlo y tenés un trabajo. Eso me parece que está buenísimo, porque uh-huh. le abre la puerta a mucha gente que tiene mucha creatividad, pero no tiene forma de trabajar con esa creatividad, y eso sí me parece muy copado. Pero después, bueno, están todos los cuestionamientos de todo lo que hay dando vuelta. Vuelvo al tema de la violencia, mucha violencia como moneda corriente en las redes sociales. Me parece un espanto, y hay que cuidar a los pibes de eso, porque es muy, muy fuerte, como crecer con todas esas cosas que se pueden llegar a ver y cruzar haciendo así. Cualquier cosa. ¿Viste? Es muy fuerte, es como, ¿viste? ¿Qué están viendo? Entonces, bueno, nada, todo eso es súper cuestionable, claro. Uh-huh. Te pregunto, Lula, por tus referencias. Si vos tuvieras que nombrar una o dos referencias musicales, que si esto es insoslayable, o sin esto yo no sé, se hubiera ido para otro lado. Ay, no sé, bueno, es difícil. Bueno, volvemos a Los Redondos. Los Redondos han sido como una bisagra, ¿viste? Desde el primer momento que los descubrí en serio, no jugando así, escuchando Susanita en el living de tan chiquita, pero cuando los empecé a descubrir con estas bandas en mi adolescencia, con mis bandas de covers y qué sé yo, queriendo hacer nuestras canciones, escuchábamos Los Redondos, y fue como una bisagra muy fuerte a la hora de escribir, a la hora de componer, así que sí, Los Redondos es una. Y después, también más de grande... Cito mucho a María Elena Walsh, porque me parece una persona no solo en lo como ser artístico musical, uh-huh. sino en toda su militancia feminista, que me ha marcado mucho. Entonces es un personaje que aparece en toda la línea temporal de mi vida, desde uh-huh. que soy chica y pasa por todos los estados y llega hasta que soy grande, soy mamá. Digo, no hablo solamente del contenido infantil de su música, su arte, sino todo lo otro, que es como muy fuerte, muy, muy contundente. Sí, aparte de contenido poético, ¿no? No, increíble, y político. Y si tuvieras que marcar algo nuevo que esté ahora dando vueltas, que voy a presten la atención acá. Sí, acá de Argentina. Sí. A ver, déjame pensar para no decir cualquier gansada, porque hay un montón de cosas grosas. Aparte por esto que decíamos, ¿no? También de YouTube, de las redes, aparecen cosas... Todo el tiempo. Nosotras con 2 amigas tenemos un ciclo que se llama Ciclo Bestias, que vinimos a tocar acá en la Plaza Ituzaingó para un encuentro. Es un ciclo que cada 2 meses se lleva al vivo, pero es un ciclo que cambia su formación. O sea, todos los ciclos, todas las ediciones de ciclo son diferentes. Y son todas mujeres. Entonces, en el escenario hay 5 instrumentistas que arman el ensamble de la banda y 4 o 5 cantautoras que cantan sus canciones uh-huh. y alguna versión de alguna cantautora en español. Y ahí, más que decirle, escuchen a esta artista, métanse en el Instagram de Ciclo Bestias, que están todas las pibas que pasaron por el ciclo, que son una más bestial que la otra. Y ahí, nada, hay un montón de músicas que yo incluso he descubierto haciendo el ciclo. Porque el ciclo se trata un poco de eso, ¿no? De visibilizar más artistas mujeres, más instrumentistas, más técnicas, porque también trabajan muchas mujeres en sonido, técnica, luces, ¿verdad? Entonces, es como, nada, un semillero ahí que van saliendo cosas muy grosas. Para recomendarles entonces, una de todas ellas, más allá de que todas son increíbles, es Denise Romano, que estuvo en el ciclo, que la quiero mucho, además que es una persona muy laburante, que toca en la calle con su guitarra y después toca con su banda y la rompe. Y es una laburante de la música muy, muy piba y que toca en la calle desde que es chiquita. Así que búsquenla a Denise Romano.
Y buscamos entonces Ciclo Bestia. Y Ciclo Bestias. Para prestarle atención. Y te pregunto por un disco que no sé cuánta influencia habrá tenido, pero siento que hay algo ahí, y igual lo nombraste vos la banda, que es Dookie de Green Day. Ah, sí. Justo el otro día estábamos volviéndolo a escuchar con Nico. Sí, Green Day es, bueno, fue un disco así cabecera ese disco. Me marcó mucho, lo saqué todo en la guitarra, lo tocaba con mis bandas, con Elemental. Uh-huh. Y después otro que escuché el otro día entero con mi hermana de vuelta, porque muy fans las dos de Aerosmith, es Nine Lives, que uh-huh. también nos encanta ese disco. Pero bueno, son esos fanatismos Bien. que de algún lado, digamos, en algún punto te marcó, ¿viste? Y después terminaste capaz yendo más por un lado más rockero, gracias a esas influencias, ¿viste? Claro, bueno, sí, y vos sentís que están esas reminiscencias en Eruca, y eso totalmente. Está, están, sí, claro. Aerosmith ni te cuento. Sí. Y nunca los menciono, pero sí, es una gran influencia. Yeah. Y Eruca hace 18 años, ¿no? Hace poco, 18 años. el año pasado, 10 discos. 10 discos. Y mirando un poco la discografía, hay ahí como un patrón de 2-3 años, ¿no? Entre disco y disco, Sí, más o menos. más ¿Es o el menos. tiempo que ustedes se toman? ¿Cómo van macerando el disco cuando lo tienen? Sí, nos lleva 2 años porque es el tiempo que salimos de gira, solemos girar mucho. Entonces, medio que naturalmente queremos tocar cosas nuevas. Es como que nos nace cada 2 años decir, che, ya giramos 2 años con esto, bueno, vamos con disco nuevo. Después entre Seremos Primavera y a 3 días de la Tierra, sí nos tomó más tiempo, en el medio sacamos discos, ninguno de temas inéditos, por otros motivos, por pandemia, porque bueno, Sí, no incluso estábamos uno de covers, ¿no? Exacto. Pero en general son 2 años, 2 años y medio. Mirá. Sí, nos gusta esa temporalidad. Pero tiene que ver entonces también con salir a mostrarlo. Tiene que ver, claro, con el tiempo que le damos de... Porque no somos de sacar singles y decir, bueno, voy Claro. sacando singles. Sacamos discos, pum. Entonces el disco más o menos te dura girando mucho 2 años. Después ya decís, che, quiero algo nuevo. ¿Viste? Sí, y esto que decías de escuchar el disco entero, que se está perdiendo un poco, ¿no? Vos escuchás los temas en Spotify, Sí, pero sí. sentarse a escuchar un disco Somos medio románticos nosotros de eso. Nos gusta el álbum. está muy bien. Medio old school. Está muy bien. Y ya están laburando en lo que se viene después de 3 días. Estamos laburando mucho de lo que se viene. En mucho de lo que se viene, de lo que se va a venir. Así que no puedo decir nada. Nada de nada. No. Perfecto. Vamos a tener que estar atentos. Sí. Lula, volviendo un poquito a lo que hablamos al principio de la charla, de los tiempos que se están viviendo y demás, ¿sienten como banda y también como una banda que mueve mucha juventud, alguna responsabilidad también más allá de que le sale naturalmente fijar una postura y bancarla, pero digo, ¿sienten que el artista tiene alguna responsabilidad también con su público y con el tiempo en el cual se desarrolla? Es una buena pregunta, pero no quiero, a ver, antes que señalar a colegas, Ujú. prefiero señalar a los políticos que nos gobiernan, que son los que tienen la responsabilidad Obvio, sí. de que las causas y que las cosas sucedan. Sin embargo, en nuestro caso particular, sí siento que es muy responsable hacerlo, porque nosotros también somos vehículos de muchas cosas. Uh-huh. Tenemos la oportunidad única de estar arriba de un escenario cantando con un micrófono nuestras letras que hablan de muchas cosas que de forma muy transparente hemos puesto en las letras porque somos así. No es que todas las bandas ni todos los artistas lo tengan que hacer. Nosotros hemos escuchado toda la vida a León Gieco. Entonces, para nosotros Claro. es una cosa muy natural hacerlo. Y muy obvia, como que tiene que ser así. O sea, como que es así, punto. Entonces, como que, no sé, nos gusta León Gieco y Reyes de Machine. Los juntás y capaz que te sale una Eruca Sativa, ¿viste? Es como una buena mezcla. Y ninguno de los dos se quedó callado nunca. Desde muchos, puedes hacerlo de muchas formas a eso. Tampoco es que todo el tiempo hay que estar sino, che, Uh-huh. con poesía, con que vengan las personas a decir las cosas, no es solamente que nosotros lo digamos, porque muchas veces no tenemos, digo, yo no voy a hablar yo de la comunidad mapuche. Claro, Invito obvio. a voceros de la comunidad que vengan a hablar, eso me parece como re lindo también. Que la gente escuche por voz propia, porque nosotros tenemos ese privilegio de tener un escenario y un micrófono abierto, y las causas que nosotros queremos apoyar, también vienen las personas indicadas a hablar de ello. Entonces, bueno, nada, sentimos que tenemos una responsabilidad con nuestro público y con nosotros mismos, con nosotros mismos la responsabilidad. Claro, el artista con su nosotros, época. sí. Bueno, la Reina y los Rondos, que son quizás las bandas, también porque comparto ese gusto, digo, las bandas que nos contaron los 80, 90. Sí. Ellos nos contaron eso.
¿Piensan que en algún momento va a haber una generación que diga eso de ustedes también? Y Eruca nos contó lo del No sé, 2000. no sé. La verdad es que yo no ¿Pesa miro ese eso? diario. Ese diario no lo leo porque es del futuro. Yo hago con Eruca hacemos lo que nos gusta. Por suerte tenemos esa libertad de hacer lo que nos da la gana en cada disco, de ser lo más transparente con nuestras luchas, lo cual también es una gran libertad de decir, che, en este disco vamos a hablar todo el disco de esto, porque estamos así, ¿viste? O Seremos Primavera es un disco así, A Tres Días de la Tierra es un disco así, los otros discos también, pero en esto está más presente, porque también, no sé, tal vez la etapa de la vida te atraviesa más. No sé, yo siento que a mí la maternidad me hizo un crack grande en cuanto a la urgencia de decir las cosas, la urgencia de cambiar las cosas, la urgencia de sentir que estoy haciendo algo porque después vienen los de atrás, o sea, vienen gente atrás mío, que no solamente son mis hijos, sino toda la generación de pibes más jóvenes que necesitan que cambiemos las cosas. O por lo menos que hagamos el intento. No te digo que las vamos a cambiar, pero sí que al menos voy a decir, che, me quedo tranquila que algo intenté hacer. No sé si cambié algo, pero algo, o sea, un granito puse, ¿viste? No, me sentiría muy mal si no puedo aportar algo a causas que yo siento que son justas. Pero bueno, otra cosa que yo pienso que para mí es muy importante es que ante la magnitud de los hechos a nivel mundial, la guerra, las injusticias, el hambre, la pobreza, la devastación, es todo muy inabarcable, ¿no? Como decís, che, no sé si puedo contar todo eso, como tirar una piedrita a un volcán que está en erupción, pero sí siento que es o sea, queriendo involucrar a mi contexto más cercano y cambiando el entorno en el que vivimos, cada uno de nosotros podemos hacer un cambio muy grande. Y eso ya es sentir que cambias el mundo, porque tu mundo es lo que te rodea. Después está lo otro, que es mucho más grande, pero si todos hiciéramos eso, eso se amplificaría y el mundo cambiaría. Entonces, si vos ya cambiás tu entorno más cercano y tratás de tirar cosas que estén buenas y que quieran beneficiar a ese contexto, ya cambiaste el mundo. Entonces, creo mucho en eso, en esa artesanalidad de el día a día. Che, nosotros acá en nuestro escenario vamos a hablar así, vamos a redirigirnos así, vamos a decir esto. Y ya la gente va a un show y todo el que fue a ese show algo, ¿viste? Se lleva, ¿viste? Otro no volverá nunca más y otro dirá, che, qué bueno, me quedé pensando en esto. No sé, siento que es una forma de cambiar un poco. Clarísimo. Las cosas. Y la última, Lula, ¿tenés algún sueño que te haya quedado con Eruca? Que digas, quiero cumplir esto, me gustaría cumplir esto en un futuro con Eruca. Yo creo que mi gran sueño es seguir disfrutando de lo que hacemos muchos años más. Ese es un gran sueño, es como decir, che, vamos a cumplir 20, no en este año el otro, vamos a cumplir 20. Me encantaría, que es un montón, y también siempre estamos empezando, entonces bueno, me encantaría cumplir 40 años con Eruca, ¿me entendés? O sea, como que quiero seguir haciendo esto mientras el cuerpo me dé, mientras la cabeza me dé. Mi sueño es que esta banda dure muchos años, que nuestro proyecto juntos dure mucho, y eso es lo único que el resto, no sé, que se dé como se tenga que dar, pero ojalá que sean muchos años. Lula, muchas gracias por haber venido a la Radio Pública.